su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un privilegio, amables radioyentes y televidentes e internautas, dar inicio a un nuevo trimestre de la lección de escuela sabática. Hoy tendremos, para todos ustedes, un estudio fascinante, el cual tiene por título Bendiciones biográficas. Y me acompaña para desarrollar el primer día de la lección de esta semana, mi hermano Felipe Sánchez. Buenos días y bienvenido, mi hermano. Buenos días, pastor. Mucho gusto. Que el Señor le bendiga esta mañana, pastor, y a todos nuestros amigos televidentes. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes la primera lección de este trimestre. Como ya lo dijo el pastor, las bendiciones biográficas. Esta mañana queremos invitarles a cada uno de ustedes, amigos televidentes, a que puedan sintonizarnos a través de los dos canales que tenemos aquí en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en el 55.7, Advenimiento TV, y en la ciudad de Houston, Texas, allá Advenimiento TV el 51.2. Así que les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que estas lecciones puedan ser de mucha bendición y que podamos recibir por el objetivo por el cual estamos acá, conocer acerca más de todo el legado que dejaron estos personajes bíblicos y que es evidencia y que hoy en día son una gran bendición para cada uno de nosotros. Pues, ¿qué le parece, hermano, si hace la oración para empezar? Pues claro. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias, Señor, en este día por todo lo bueno que eres con nosotros. Amén. Suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar al abrir tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, ser edificados en tu palabra y que todo sea para honra y gloria suya, Señor. Amén. Nos ponemos en sus manos, bendice a la audiencia, bendice a todos aquellos que van a ver o que están viendo este programa, Señor, esta lección muy importante para nuestras vidas. Suplicamos una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije, el título general de la lección es Bendiciones biográficas. ¿Por qué se llama así esta lección, hermano Felipe? Bueno, básicamente es algo bien importante, pastor, reconocer y estudiar la vida de estos grandes personajes bíblicos. Pues estamos estudiando y estamos viendo la vida de estos personajes como lo estaremos estudiando, pues la vida de los personajes así como de Ana, de Samuel, así como pues también como de Sansón, como de Gedeón, que a través de la historia y el registro bíblico nos indican de que ellos pudieron vencer y pudieron vivir una vida dependientemente de Dios y que al final la historia registra que fueron hombres y mujeres que fueron vencedores en el Señor. Amén. Así es, hermanos, como medios de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que las biografías de grandes personajes como son los que estudiaremos en este trimestre. Como ya dijo mi hermano Felipe, personajes como Enoc, Job, Gedeón, Ana, Sansón y Samuel serán objeto de estudio de parte de nosotros en estos próximos 3 meses. Estas biografías de estos personajes difieren de cualquier otra que usted pueda haber leído en el pasado, en cualquier libro secular, porque estas, hermanos, son biografías que son fieles a la realidad. Así que, hermano Felipe, ¿qué le parece si comenzamos con la primera de ellas? Bueno, la primera de ellas es una personaje muy interesante que la Biblia registra y se registra su nombre como Enoc, ¿verdad? Enoc es esa bendición biográfica en la cual pues nosotros
tenemos registrado en la palabra de Dios, donde dice que pues él caminó tanto con Dios, que al final pues Dios se lo llevó. Podemos ver el registro bíblico, lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11 y el versículo número 5. Hebreos 11 y podemos leer el versículo número 5, que dice de la siguiente manera. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 5 dice la palabra de Dios que Enoc, dice que por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó antes de ver la muerte. Dice, lo voy a repetir, dice que por la fe fue trasladado o fue llevado sin ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó y antes de ser trasladado, y esto es importante, pastor, lo que dice que él dio y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, nosotros miramos en el primer personaje, en la primera biografía, lo que el registro bíblico dice acerca de Enoc, que él, antes de ser trasladado al cielo, antes de ser llevado, dice que él dio testimonio que agradó a Dios. Amén. Y saben, amigos televidentes, que lo que me impresiona a mí de estas palabras es el hecho de que, una vez más, la fe es clave, hermanos, para ser trasladado al cielo. Nosotros encontramos aquí que este hombre fue por la fe, que fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Y cuando uno lee esto, inmediatamente se pregunta, ¿qué es la fe? Para que sea tan esencial en esto de ser trasladado al cielo. Bueno, hermanos, nosotros encontramos en este capítulo 11 que aquí hay prácticamente toda una galería de hombres de fe. Y Enoc es el segundo en la galería. Pero, ¿por qué la Biblia destaca que fue por la fe? Que él fue trasladado para no ver muerte. Es interesante cómo los comentarios bíblicos nos dan el significado de esa palabra fe. Uno de ellos nos dice que fe significa esperanza, significa confianza y significa fidelidad, como también confiabilidad. De manera que aquí tenemos un hombre, hermanos, que era un hombre que en su época fue un hombre que siempre tuvo viva la esperanza en el Señor. Siempre tuvo confianza en Dios. Fue un hombre fiel a Dios. Fue un hombre que también Dios podía confiar en él. Y ante estas cualidades, pues no cabe duda, hermanos, de que fue un candidato para el cielo, como la lección lo está titulando para esta semana. Él tuvo, hermanos, una actitud de fe, una conducta de fe que dio como resultado también a una vida fiel al Señor. Por eso es que es colocado como el segundo de la galería que Pablo nos presenta en Hebreos 11. Como dijo el hermano Felipe, que este hombre tuvo un testimonio de que agradó a Dios. Y por lo tanto, lo hizo eso un candidato para el cielo. Cuán importante, hermano Felipe, es confiar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Aquí vemos un hombre que confiaba en el Señor. Un hombre que tenía esa seguridad en el Señor. Y hay aquí, hermano Felipe, una nota que nos ayuda en la lección a ampliar esto. Dice en
El espíritu de profecía, la hermana Elena G. de White comenta en el libro que se llama La Educación, en la página número 254, y dice de la siguiente manera: cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y vida santa, dice que puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Tremendo. O sea que aquí da las características. Principalmente dice que él puso la fe en el triunfo de la justicia. Aparentemente, hoy en día nosotros podemos ver y podemos ratificar una palabra de Dios que dice que Enoc caminaba con Dios. Que dice que Enoc tenía una comunión diaria con Dios. Enoc vivió una vida de santidad a pesar de todo lo que tenía a su alrededor. Y me llama la atención estas palabras que el hermano Felipe, hermanos, ha leído para todos ustedes, porque dicen que Enoc puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Y digo que me llama la atención porque nosotros recién acabamos de terminar todo un trimestre de estudios sobre la justificación por la fe. Y entonces nosotros podemos mirar que Enoc también, hermanos, había sido justificado por la fe. Enoc manifestaba fe siempre en aquellos sacrificios que ofrecía. Y nosotros miramos que esa fe, pues, era consecuente en buenas obras, porque dice que dio testimonio de que agradaba a Dios. Nosotros encontramos en Enoc un hombre que igualmente fue justificado por la fe. Y noten que el que es justificado por la fe y vive por fe, hermanos, aquí está claro que lo que le esperará será un traslado al cielo. Nosotros estamos esperando, hermanos, el día cuando el Señor Jesús venga a llevarnos. Ha prometido Él que si estamos muertos creyendo en Él, igual nos va a levantar para llevarnos. Y si estuviéramos vivos y nuestra esperanza como Enoc está en Él, nuestra confianza como Enoc está en Él y nuestra fidelidad hacia Él es como la de Enoc, hermanos, no tenemos ninguna duda de que igualmente seremos trasladados al cielo el día cuando Jesucristo venga. Pero hermano Felipe, nosotros leemos de que dice que, bueno, dice que no fue hallado, eso quiere decir que lo buscaron. Sí. Un día de repente, pues fueron quizás a buscarlo en la casa y no lo hallaron. Uh-huh. Fueron otro día y no lo hallaron. Lo buscaron quizás allá en la parcela donde trabajaba y no lo hallaron. Y de repente la noticia, ¿y qué pasó con Enoc? Sencillamente dice que no lo hallaron. ¿Por qué? Porque fue trasladado al cielo. Qué hermoso, qué bonito va a ser, ¿no? Cuando la gente también, entre los impíos, que no vayan al cielo, anden tal vez queriendo buscarnos a nosotros y no nos encuentren más, porque estaremos con el Señor viviendo felizmente. Hermanos, Enoc fue buscado y no lo hallaron, porque miren cómo había sido su vida, dice el texto, una vida de fe y de agrado al Señor. Y una persona así, Dios dijo, mira, somos tan amigos, nos la pasamos tanto tiempo juntos, que es mejor que te vayas a vivir conmigo al cielo. Sí. Hermoso, pero hermano Felipe, uno pudiera decir, ¿no será de que este hombre, el mundo en el que él vivió, pues no era quizás tan corrupto como el de ahora? ¿No será de que este hombre no tenía las atracciones mundanales que nosotros tenemos hoy? Y por eso es que le fue tan fácil
vivir esta vida de la que estamos hablando. Le fue tan fácil agradar a Dios y el Señor se lo llevó. ¿No será, hermano Felipe, que Él la pasó más fácil que nosotros? Pues eso es lo que me impresiona a mí. Precisamente cuando nosotros miramos la vida de Enoc, él dice que vivió en una época en la cual no tenía ninguna ventaja con nosotros. Viendo la genealogía de Enoc, dice que él era séptimo desde Adán. El registro bíblico dice de que en ese tiempo, si vamos a buscarlo en lo que es el libro de Génesis, en el capítulo número 5, y nosotros vamos a ver el registro bíblico donde dice, y le voy a contestar con eso, pastor, que lo que a mí me impresiona, vamos a ver lo que la genealogía de Enoc y ver las consecuencias y verlo en la época que él vivió. Dice que él era el séptimo desde Adán. Y vamos a comenzar a leer desde el capítulo 5 y el versículo 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios: cuando Jared tenía 162 años, dice que le nació su hijo Enoc. El versículo 19 dice que después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Dice el versículo 21, cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Y después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años. Tuvo otros hijos e hijas. Versículo 23 dice, así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo y lo llamó Noé, porque dijo, este hijo nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo Jehová. Y vamos a ver los otros versículos, el versículo número 5 del capítulo 6. Y esta es la razón el cual, pues, pastor, usted me preguntaba acerca de si él tenía ventaja o no. Uh-huh. Y que si él tenía, pues, que si el mundo en aquel tiempo era diferente al de hoy. Y mire lo que dice el versículo número 5 del capítulo 6 de Génesis. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente al mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, el versículo 7, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, y porque me pesa haberlos creado. Entonces, pastor, estamos hablando de una generación que fue la generación antediluviana, uh-huh, que dice que nosotros miramos en la condición y en el ambiente que Enoc tuvo que vivir. Claro. Dice que en ese tiempo era una época de corrupción moral, era una época oscura, en el cual pues nosotros miramos, amigos y hermanos, que Noé que fue el cual Dios le dio, que decía su padre que iba a ser el que los iba a librar de la carga, el que iba a ser el alivio. Mis hermanos, fue el que llevó a cabo pues el otro proyecto que estaba más adelante, pero nosotros miramos de ahí para atrás todo lo que Enoc tuvo que vivir. Así es. La verdad, hermanos, es impresionante cuando uno lee los nombres de todos estos que fueron parte de la familia de Enoc. Pues uno puede ver de que ya aquí se menciona a Lamec, uno de los personajes que pues no tuvo buen récord
Y en este tiempo en el cual Enoc le tocó vivir, pues era ya un tiempo donde la poligamia, el asesinato, hermanos, estaba a la luz del día. Básicamente, hermanos, el mundo en el cual Enoc le tocó vivir no fue un mundo fácil. Fue, hermanos, tan corrupto como el de hoy. Quizás, diría yo, más corrupto. Cuando uno lee la historia en el espíritu de profecía, que es el que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos y que nos permite ampliar las escrituras, el entendimiento de ellas, nosotros miramos realmente que la vida de los antediluvianos pues era una vida depravada. Imagínense ustedes, para que Dios dijera, me arrepiento de haber hecho a los hombres, los voy a raer, los voy a desaparecer de la tierra. Hermanos, para que Dios llegara a esa conclusión, era porque definitivamente esa raza, esa gente que vivió antes del diluvio, estaba depravada. Así que Enoc no era que Dios lo trasladó al cielo porque él vivió en un mundo mejor que el nuestro. No, mis hermanos. Vivió en un mundo corrupto, vivió en un mundo depravado, vivió en un mundo que había llenado, como dicen, la copa de la maldad. Vivió en un mundo donde ameritaba que fuera ese mundo destruido. Y así, mis hermanos, este siervo de Dios, pues nos muestra que no importa cuán corrupto sea el mundo en el que estemos, no importa cuán depravado esté el mundo ahora, no importa cuánto la maldad esté a la luz del día, hermanos, Enoc nos enseña que se puede vivir como él vivió, caminando con Dios, dando testimonio de agradar a Dios, con fe en Él. Hermanos, no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros este siervo. Él también, al igual que nosotros, fue sometido a pruebas, a tentaciones. El pecado también lo asediaba, pero Él nos muestra cómo era un candidato para el cielo al destacarse como un hombre de fe y que dio testimonio de haber agradado a Dios. Miren, yo tengo aquí en el espíritu de profecía, en la Biblia de estudio, acerca de Enoc, porque nosotros leemos de que dice que él vivió por fe y que caminó con Dios. Pregunta a la sierva del Señor, Elena White, ¿veía Enoc a Dios a su lado? Contesta, solamente por fe. Nunca lo tuvo ahí a la par, así como para físicamente tocarlo. Sin embargo, hermanos, él sabía que Dios vivía a su lado y que él vivía con Dios. Dice, ¿veía Enoc a Dios a su lado? Contesta, solamente por fe. Sabía que el Señor estaba allí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros, dice esta sierva del Señor, debemos caminar con Dios, así como lo hizo Enoc. Y cuando lo hagamos, dice, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. Y cuando nos reunamos, hablaremos del poder de Dios diciendo, alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es la palabra del Señor. Manuscrito 17 del año 1903. Así que, hermano Felipe, nosotros podemos entonces, igual que Enoc, destacarnos en esta depravación, en este mundo perdido, destacarnos como hombres que igualmente caminamos con el Señor. Así es, pastor. Agregando a lo que la hermana Elena G. de White, en el Testimonio para la Iglesia, en el tomo 2, en la página número 111, dice que Enoc enfrentaba tentaciones como nosotros. Dice que estaba rodeado por una sociedad que no era amiga de la justicia. Dice que esa sociedad
la sociedad esa que lo rodeaba a él básicamente es parecida a la que nosotros vivimos hoy. La atmósfera que respiraba estaba, dice, saturada de pecado, corrupción, como la nuestra. No obstante, vivió, dice, santamente. Dice que nunca había habido y nunca habrá, dice, una era cuando la oscuridad moral sea tan densa que cuando vivió Enoc. Tremendo. Pero a pesar de eso, dice que él vivió una vida de rectitud y una vida irreprochable. Eso indica, mis hermanos y amigos, de que las circunstancias y el tiempo en las cuales vivió Enoc fueron tiempos difíciles. Es más, el Señor compara ese tiempo, los tiempos de los antediluvianos, como también en los tiempos postreros, ¿verdad? Y por eso este personaje bíblico, este hermano Enoc, es considerado y está dentro de la galería de la fe. Sí. Y dice que él por fe. Y el registro bíblico dice que a pesar de que el tiempo que él vivió era un tiempo corrupto, un tiempo en el cual pues no prevalecía la justicia, sin embargo, eso quiere decir, pastor, que en este tiempo no hay excusa. No tenemos. No tenemos excusa, sino que solamente seguir, y podemos utilizarlo a él como uno de los modelos también para poder vivir una vida de santidad, que sí se puede vivir en un mundo en el cual está cada día moralmente pues cayendo y va cayendo al abismo, pero nosotros tenemos el secreto que tuvo Enoc de vivir siempre cerca del Señor, de poder pues tener una relación íntima todos los días con el Señor. Y al final del día, pues, tal vez no hoy, pero cuando Jesús venga, dice que podemos ser trasladados al cielo. Amén. También. Me gustó mucho esta parte que usted leyó cuando dice que la atmósfera que respiraba estaba saturada del pecado y corrupción como la nuestra. Y no obstante, vivió santamente. Amigo televidente y radioyente e internauta. Como decía el hermano Felipe, no tenemos excusa, porque este siervo del Señor igualmente vivió en un ambiente hostil. Hoy nosotros, es verdad, el pecado es terrible, cómo nos asedia, pero mire usted, en los días de Enoc, la atmósfera que respiraba también estaba saturada del pecado y corrupción, pero aún así vivió santamente. De manera que si nosotros somos candidatos para el cielo, no podemos vivir de otra manera, sino como la forma o la manera en que vivió Enoc. Y hay un llamado aquí, hermano Felipe, para los hermanos y hermanas. Sí, también, hermanos, dice que no debemos, hermanos y hermanas, no debemos de flotar a la deriva con las corrientes populares. Dice que nuestra obra actual consiste en salir del mundo y separarnos de él, que es la única manera en la que podamos andar con Dios, como anduvo Enoc. Tremendo. O sea, podemos apartarnos del mundo, pero eso no quiere decir que, como dice la otra parte del comentario, que dice que el caminar de Enoc con Dios, dice que no fue un trance o una visión, sino que dice que en todas las faenas de su vida cotidiana no se convirtió en un ermitaño, sustrayéndose enteramente, dice, del mundo, porque tenía una obra que hacer por Dios. Eso indica, mis amigos y hermanos, de que el Señor nos pide que salgamos del mundo. Sin embargo, como dijo Cristo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tenemos una obra que hacer y no dejarnos llevar por las corrientes populares, sino que solamente tomándonos de la mano del Señor y viviendo una vida como la que vivió Enoc. Eso indica, mis amigos y hermanos, que debemos de afianzarnos cada día, y que en nuestro hacer cotidiano tenemos que hacer de Dios nuestro amigo. Si nos encontramos en la escuela, si nos encontramos en el trabajo, si nos encontramos en las diferentes faenas que hacemos durante el día, debemos de testificar también
que hay uno que vive y que reina por los siglos y que es Cristo Jesús, y que bajo su manto de justicia nosotros también podemos ser vencedores en este mundo corrupto. Así que el Señor nos invita a que podamos, que no nos aislemos, sino que es más, que vayamos y cumplamos el cometido de dar testimonio de Dios y que Él reina en nuestra vida y será una vida pues que podamos estar cada día, estar en victoria, como lo hizo Enoc. Enoc no fue un asunto de que él estuvo, pues bueno, llevando una vida liviana, sino que él se entregó enteramente a Dios. Es interesante cómo la sierva del Señor en este libro Testimonios para la Iglesia hace el llamado a todos nosotros hoy, al decirnos que no debemos flotar a la deriva con la corriente popular. Es decir, hermanos, que nosotros no debemos estar, pues, un tiempo bien espiritualmente y otro tiempo, pues, como dicen, caídos. No podemos estar, pues, en la iglesia y en el mundo. No, hermanos. Nosotros debemos mantenernos siempre como Enoc, en una íntima relación con el Señor. Es interesante cómo nos dice esta sierva del Señor que debemos salir del mundo y separarnos del mundo, porque es la única manera como podemos andar con Dios como anduvo Enoc. Yo siempre me gusta ser explícito, pero pienso, hermanos, que cada uno de nosotros debe saber qué cosas de este mundo le han invadido en su vida, de manera que claramente se mira de que el mundo tiene una gran influencia sobre usted. Pero, por ejemplo, cuando nosotros andamos metidos en las competencias deportivas y prácticamente consumiendo tiempo para andar en esas prácticas y digamos, ese tipo de diversión, porque esa no es recreación, esa es diversión. Cuando nosotros andamos, mis hermanos, pues en esas modas, qué tremendo como ahora también las hijas de Dios andan con esas modas ahí, con esas ropas provocativas, las hermanas algunas, hermanas que se andan poniendo esa línea en los ojos, esas sombras que se ponen en las pestañas, hermanas, esas cosas son del mundo, hermanos. Y se ve pues claramente cómo el mundo lo trae bien metido, la hija de Dios, hermanas que andan con sus vestidos bien pegados y cortos, que blusas escotadas, que incitan al hombre pecador a que las mire con malicia. Y los hombres también, hermanos, que andamos a veces también deteniendo la mirada en las cosas que no son agradables al Señor. Miradas lujuriosas, hermanos, pensamientos impuros. Oh, hermanos, cuánto el mundo se nos ha metido, porque tal vez dedicamos mucho tiempo a mirar en el internet, tal vez, no sé, pornografía, tal vez, mis hermanos, en la televisión, o leyendo algunas cosas de contenido sexual que incitan a la lujuria. Hermanos, nosotros tenemos que evaluarnos y ver que si como cristianos queremos ser trasladados al cielo, debemos, como dice aquí, separarnos del mundo. Y cuando hablamos de separarnos del mundo, pues no estamos hablando de separarnos físicamente de él e irnos, como dice, a convertirnos en ermitaños y que no tenemos más contacto con él. No, sino a separarnos en el sentido de que no influya el mundo con sus prácticas, con sus vanidades, con todo lo corrupto que hay en él, que no influya eso, hermanos, en nosotros. Miren, tenemos, hermanos, que ya desprendernos de
todas esas prácticas mundanales. Cada uno revise, hermanos. Cada uno revise. Los hombres tenemos que revisarnos, hermanos. Los hombres tenemos que revisarnos en qué prácticas andamos, qué pensamientos le damos cabida a nuestra mente, cómo las miradas, hermanos, también son pecaminosas. Las mujeres tienen que evaluarse. Hermanos, nosotros también tenemos que ser candidatos para el cielo como lo fue Enoc. Y como dice esta sierva, no floten a la deriva, dice, con la corriente popular. Salgan del mundo, sepárense de él. Pero luego dice, sean como Enoc. Sean como Enoc en el sentido de que estaba en el mundo, pero separado del mundo. Y tampoco era un ermitaño, dice, sino que él también tenía contacto con el mundo, pero para ver cómo convertía al mundo para Dios. Así de esta manera, hermanos, estamos llamándoles a todos ahora a que seamos también candidatos para el cielo en una época de corrupción moral tan igual, o tal vez, no sé, aquella fue peor, pero tan corrupta como la que vivió Enoc. Podemos ser nosotros también candidatos para el cielo. También nosotros podemos andar como anduvo Enoc. No necesitamos, hermano Felipe, meternos a un monasterio. No, no. Para estar ahí, como decimos, no, pues aquí, entonces aquí no hay internet, aquí no hay celular, aquí no hay redes sociales, entonces aquí, no necesitamos eso. No, no. ¿Usted cree que podemos, aún en medio de todo eso que nos asedia, andar como anduvo Enoc? Claro que sí. Poniendo la fe, dice que poniendo la fe en la justicia, dice, poniendo la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque por nuestra propia cuenta no vamos a poder hacer nada. Así es. Sino que solamente tomados de la mano del Señor. Bueno, así hemos llegado al final de la lección de hoy. Ha sido muy hermosa. Ojalá que todos nos dispongamos como Enoc a caminar con el Señor este día y nos apartemos del mundo este día. No permitamos que el mundo influya en nosotros. Si hay tentaciones en este día que nos hacen que transijamos con el mundo, recordemos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque en esta biografía tan hermosa como es la de Enoc, hemos empezado esta semana a mirar por qué este hombre fue trasladado al cielo, por qué este siervo realmente tuvo este privilegio de que, pues vivo, tú te lo llevaras. La gente lo buscó y no lo encontró más. Ah, Padre, pero mientras estuvo viviendo con la gente supo que era un hombre que daba buen testimonio, de agradarte a ti. Señor, ayúdanos hoy a vivir como Él. Ayúdanos hoy, Padre, en esta corrupción moral que nos invade, a también andar como Enoc, en una estrecha relación contigo, en una intimidad, en una vida de fe en ti. Padre Santo, ayúdanos para que como este hombre, nosotros también hoy venzamos al mundo y su pecado, y su pecaminosidad y su corrupción. Padre, siempre tengamos en mente hoy que en esta corrupción moral en la cual vivimos, podemos ser como Enoc. Padre Amén. Santo, ayúdanos, porque también queremos ser candidatos para el cielo. Te lo rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.